Hace pocos días, la BBC publicó un reportaje sobre el neurocientífico Robert Sapolsky, en donde éste afirmaba que el libre albedrío no existe. La nota ha sido ampliamente difundida en redes sociales y ha generado un acalorado debate entre aquellos que consideran que Sapolsky es un pesimista redomado, frente a quienes alaban sus conclusiones y consideran que, en efecto, nuestra estructura física, química y biológica hace imposible que podamos tomar nuestras propias decisiones, y que no somos otra cosa que la suma de aquello que no podemos controlar. La entrevista se centró en el nuevo libro del autor publicado a finales del año pasado, titulado Determined: Life Without Free Will, que podríamos traducir al español como Determinado: la vida sin libre albedrío. Y por supuesto que en un tema tan elevado como este existen múltiples aristas que se podrían analizar. Pero yo me quiero centrar en las afirmaciones que hizo el autor respecto al sistema de justicia criminal norteamericano y en general a las repercusiones que puede tener en el derecho penal la negación de la libertad humana. Y entre medio del reportaje, Sapolsky afirma que, cito textual, en Estados Unidos todo el sistema legal se basa en si la persona tenía la intención de hacer algo y si aún sabiendo eso pudo haber hecho otra cosa. Eso es suficiente para terminar un juicio. Desde ya yo les adelanto que ahí Sapolsky está cometiendo algunas imprecisiones importantes, pero lo vamos a analizar más adelante. Y luego afirma que desde su perspectiva esto no tiene absolutamente nada que ver con el libre albedrío. Y es muy curioso que diga esto con tanto ímpetu, porque unos párrafos más adelante afirma que si aceptas que no existe el libre albedrío, en absoluto, que no somos ni más ni menos que la suma de la biología y del entorno, entonces la culpa y el castigo no tienen ningún sentido, a menos que los entiendas en términos instrumentales. Ya vamos a volver a esto, pero la opinión de Sapolsky en este punto me hizo recordar a la posición que tiene otro neurocientífico muy reconocido hoy en día llamado Rodrigo Quián, quien además es físico de la Universidad de Buenos Aires. Este tema yo lo traté con especial cuidado en un artículo que redacté para una revista digital de este proyecto educativo que se llama Quasars en español, la que ustedes pueden adquirir mediante la inscripción en el programa Grandes Misterios del Cosmos, cuyo link les voy a dejar en la descripción de este video, en el caso de que estén interesados en leerla. Pero se me hace pertinente leerles aquí un pequeño fragmento del artículo para que se den cuenta de lo relacionado que está con la famosa polémica que hoy en día hay con los dichos del profesor Sapolsky. Todo el sistema penal del common law, para decirlo en simple, el sistema de derecho penal anglosajón, por ejemplo el que se utiliza en Australia, en United Kingdom, en Estados Unidos, en Canadá, ¿ok? Todo ese sistema penal se basa en la máxima actus reus non facit reum nisi mensit rea, esto es, la realización de un hecho no hace a una persona culpable a menos que la mente también lo sea. El profesor Quián, este neurocientífico, que a mi parecer debe tener una posición muy semejante a la de Sapolsky en estos aspectos, una de esas me equivoco, pero por lo que se desprende de sus escritos así es, Quián menciona que muchas de las confusiones sobre el libre albedrío vienen dadas por su concepción y que hay que distinguir el problema filosófico y neurocientífico del problema moral y de derecho. Remata diciendo que es cierto que nuestro comportamiento está dado por el disparo de neuronas que siguen reglas deterministas, pero que a nadie se le ocurriría argumentar ante un juez que, dadas las condiciones del universo y el disparo de billones de neuronas, lo que hizo un asesino era inevitable. Pero lo cierto es que esta hipótesis, por alocada que parezca, se ha contado por distintos juristas por décadas. Bien la resume el abogado penalista alemán Schunemann en su obra La función del principio de culpabilidad, quien incluye la réplica de aquel juez que, ante la objeción del acusado de que no podía ser condenado debido a la inexistencia del libre albedrío humano, le replicó con pesar que también él, el juez, carecía de libre albedrío y no podría hacer otra cosa que condenarle. Por otro lado, no es cierto, como postula Quián, que su planteamiento sobre el libre albedrío en neurociencias vaya más allá de consideraciones sobre el sistema legal y que dé lugar a una discusión mucho más profunda y filosófica. Ambos problemas, esta es mi opinión, están relacionados, al punto que la discusión profunda de la que hace gala es exactamente la misma que se tiene hasta el día de hoy en teoría del delito.
puesto que tanto la teoría anglosajona como la continental mayoritaria se fundan en la existencia del auténtico libre albedrío humano. Salvo en algunas escuelas académicas de nicho, en donde pululan ciertas escuelas de tipo funcionalista, lo cierto es que en la práctica legal se considera que efectivamente las personas tienen libertad para tomar sus decisiones y que se les reprende precisamente cuando se han apartado de las riberas del derecho, ¿ok? Es una discusión que es muy profunda y que aquí en una columna de opinión no tengo el tiempo para poder explayar, ¿ok? Así que si tienen interés pueden leer el artículo adquiriendo el programa Grandes Misterios del Cosmos, como también un libro del que ya les voy a hablar un poco más adelante. Pero adentrémonos en el tema del reproche. ¿Por qué nos indignamos cuando conocemos de un hombre que mató a su padre o acerca de un padre que, por ejemplo, abusó a sus hijos? Lo hacemos porque les reprochamos a ellos que, pudiendo haber actuado de manera distinta, decidieron libremente cometer sus actos. Esto es lo que se conoce en la teoría del delito como la definición clásica del abogado penalista alemán Reinhard Frank, quien definió a la culpabilidad como aquel juicio de reproche que se realiza sobre una persona que, pudiendo haberse comportado conforme a derecho, decidió no hacerlo. Y es aquí en donde yo hago la crítica con Sapolsky, porque el señor Sapolsky habla de intenciones. Aquí estamos hablando de algo que es mucho más profundo. Es que libremente pudo haber actuado en derecho y no decidió hacerlo así. ¿Ok? Por lo tanto, el tema del libre albedrío es crucial en el asunto legal. El trabajo más importante para estos efectos del autor se titula Über den Aufbau des Schuldbegriffs, que se podría traducir al español como Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, y que fue publicado por primera vez en 1907 en Alemania, causando notable revuelo en los académicos porque, fíjense ustedes la vuelta a la historia, por esos años se había puesto muy de moda el positivismo cientificista, que también negaba la existencia del libre albedrío humano, tal y como lo intentan hacer hoy científicos como el señor Sapolsky. La concepción de culpabilidad de Frank agradó profundamente a los penalistas de raigambre judeocristiana por obvias razones, porque el tema del pecado y la teología cristiana se funda precisamente en la existencia del libre albedrío. Y hasta el día de hoy subsiste como parte de la doctrina mayoritaria de los abogados de Occidente para poder entender lo que significa culpabilidad. Tanto el cristianismo como el sentido común de justicia nos dice que los delincuentes han de pagar por sus actos mediante el castigo porque se lo merecen, porque libremente decidieron obrar malamente. Eso es lo que se conoce como la concepción retributiva de la pena, que es precisamente la que tiene mayor acogida en Estados Unidos, y por eso es que Sapolsky se refiere a este tema. Históricamente existe un fin de la pena también muy emparentado con la retribución, que es el de la expiación, muy de moda también en los tiempos inquisidores, ¿no? En donde se castigaba para poder expiar de esa manera los pecados. Pero es un asunto que hoy en día también está muy en discusión si es realmente algo cristiano eso, ¿no? Porque recordemos que lo que es central en el cristianismo es el tema del perdón. En la entrevista de la BBC, la periodista que abordó el reportaje afirma que algunos podrían sostener que darnos cuenta de que nos falta libertad podría convertirnos en monstruos morales. Pero Sapolsky argumenta que en realidad es una razón más para vivir con profundo perdón y comprensión, para ver lo absurdo que significa odiar a cualquier persona por cualquier cosa que haya hecho. ¿Se dan cuenta lo tremendo de este tema? Porque en realidad, imagínense ustedes cómo podría reaccionar un padre, por ejemplo, cuya hija fue violada o asesinada. Tendría que decir, no, lo que pasa es que el tipo que hizo esto no tenía libre albedrío, ¿no? Así que era inevitable que ocurriera lo que ocurrió. Así que no hay sentido para odiarlo. O sea, lo único que yo les digo es que hay que tener mucho cuidado con tomar posición en este debate porque existen muchas cosas en juego y hay mucho que se puede desprender, como en este caso, la concepción ética que tengamos de la vida. Por último, para ir terminando, les quiero leer otro fragmento, esta vez de un libro que publiqué sobre el tema titulado Derecho Penal, Física y Neurociencias, en donde recojo todo el debate contemporáneo frente al asunto. Ustedes lo pueden adquirir en el link que los voy a dejar abajo en la descripción, pero además, como el tema yo sé que es muy elevado y es complejo, si les gustaría más que leerlo, escucharme hablar del tema, también todo lo que contiene este libro está incluido en un curso virtual del proyecto que tiene el mismo nombre, ¿ok? Bien, les paso entonces a leer este fragmento. En último término, nuestra sociedad tendría que cambiar su sistema penal por uno ya no basado en el reproche,
sino en la mera protección de la sociedad. Tendríamos entonces que abolir las penas, cambiarlas por medidas de seguridad o reacciones penales que busquen impedir que el perpetrador vuelva a delinquir. Y si la ciencia llega a ser capaz de incluso predecir que hasta el asesino o violador más siniestro de todos no volverá a delinquir, no nos quedaría otra alternativa para ser conformes a la naturaleza de las cosas que dejarlo libre. En una de esas, estamos predestinados a hacerlo. Pero como bien mencionan los penalistas españoles Orts y González, en la actualidad existe un interesante debate acerca de las ideas de voluntariedad, libertad, culpabilidad, imputabilidad y peligrosidad, analizadas desde los avances logrados por la neurociencia. Sin embargo, aunque el debate esté siendo fructífero, estas investigaciones no han provocado hasta el momento un cambio de paradigma en estas categorías jurídicas. El futuro es incierto, nuestra naturaleza y la libertad están en juego. El más grande regalo que la humanidad ha recibido es la libre elección. Es cierto que estamos limitados en el uso de nuestro libre albedrío, pero esa pequeña libertad, que es real, que existe, es tan notable y valiosa que por sí misma es suficiente para que tenga sentido la vida. Esta es una frase que extraje del escritor Isaac Bashevis Singer, ganador del Premio Nobel de Literatura.